Hola, bienvenidos a el repaso de la lección de la escuela sabática. Este estudio semanal, trimestral, sistemático que se hace de la Biblia. En este primer trimestre del año 2021, el libro de estudio es Isaías. Y hoy vamos a aprender algunas lecciones espirituales o extraer lecciones espirituales del contenido del capítulo 40 del libro del profeta Isaías. La lección de la escuela sabática número 8 de nuestro estudio, Consolaos, pueblo mío. Vamos a orar. Querido Dios y Padre celestial, Dios de amor, de misericordia, de bondad y de toda consolación y esperanza, consuela nuestros corazones heridos y muéstranos la esperanza que tenemos en medio del dolor que padece el mundo y la tristeza que pueda haber en nuestro corazón. Que podamos escuchar tu palabra y ella traiga consolación a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver que el libro de Isaías, que lo hemos estado estudiando estos días, estas semanas, a través de cada video que se va colgando acá en esta página, y que ustedes ya son amigos recurrentes y que podemos seguir compartiendo con otros amigos y familiares que tenemos. Mucho más un tema de este que habla de consolación y de mucha esperanza. Isaías se divide en tres partes, el libro. Si se han dado cuenta, el capítulo 1 hasta el capítulo 35 son pasajes proféticos acerca de lo que ocurriría a la nación de Israel si se apartaba de Dios, lo que iba a pasar, la deportación y todo este tipo de consecuencias a causa de la violación del pacto del pueblo hacia Dios. Los capítulos 36 al 39 son el cumplimiento de esas profecías. O sea, son capítulos históricos en su mayor contenido. Y el capítulo 40 hasta el capítulo 66, que es el último capítulo del libro de Isaías, y precisamente el capítulo 40 es de nuestro estudio y de ocupación hoy, habla acerca del Mesías. Son capítulos mesiánicos. Son capítulos de consolación y de esperanza. A pesar de las fallas que tuvo el pueblo y que hemos tenido como pueblo Israel espiritual de Dios, a pesar de las consecuencias de nuestros pecados y de nuestro alejamiento de Dios, a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, que estamos viviendo y que nos faltan por vivir todavía, Isaías termina en sus últimos capítulos diciéndonos que el cielo enviaría a Jesucristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, tu Salvador y mi Salvador, y que por ende, a pesar del dolor y el sufrimiento que veamos en este mundo y que nos toque experimentar o vivir, podamos tener consolación y podamos tener esperanza. A su vez, el capítulo 40 de Isaías tiene tres grandes partes. El primero habla acerca de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y va acompañada de la consolación porque Él es nuestra única esperanza de vida. La segunda parte nos habla el capítulo de la importancia que tenemos en desarrollar, en acrecentar esa consolación de Dios, en masificarla en la vida de otras personas a través de la predicación del Evangelio. Hay que predicar las buenas noticias. En un mundo que está acostumbrado a recibir tantas malas noticias, gente que recibe malas noticias todo el tiempo, nosotros, como estudiosos de la palabra, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de consolación y de esperanza. La tercera sección del capítulo de Isaías nos va a hablar, del capítulo 40 de Isaías, nos va a hablar del dolor que siente Dios por la idolatría. Cuando ve a sus hijos, a sus hijas,
que lo engañan, que le dan la espalda y se van detrás de ídolos. Isaías 40 en el versículo 1 abre de manera magistral esta parte del capítulo y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ah, qué hermoso. Alguien en este momento está pasando todavía el dolor de haber sepultado a un familiar sin ni siquiera despedirse de él a causa del COVID-19, sin poder estar en el hospital, allá en la UCI, al lado de tu ser querido. Tal vez alguien está pasando la triste experiencia de la separación de su matrimonio. Puede ser que tú estés pasando por un despido laboral, un plan, un proyecto que no se dio, que lo echó abajo la pandemia. No sé qué puede ser lo que estás pasando, pero el Señor dice: consolaos. Consolaos, hijos míos. Consolaos, pueblo mío. Aunque pareciera un panorama avasallador, aturdidor, hay esperanza. Y esto era lo que el profeta Isaías estaba comunicando de parte de Dios al reino de Judá, a la nación de Jerusalén. Los judíos estaban felices porque el capítulo 37, 39 de Isaías viene hablando acerca de la destrucción de Asiria. Dios destruyó la amenaza que acababa de levantarse contra la nación de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén estaban a punto de caer en manos de los malvados asirios. Pero Dios destruyó 185,000 hombres del ejército de Asiria. Dios permitió la muerte del rey de Asiria en Nínive y los libró de Asiria. El pueblo estaba celebrando, el pueblo estaba contento, estaba de fiesta. Pero al mismo tiempo, Dios, que no nos oculta nada, sino que siempre nada hará Jehová sin que haga conocer su secreto a sus profetas. Y los profetas comuniquen los secretos de Dios al pueblo. Dios, que conoce el fin desde el principio, estaba mirando en medio de la fiesta y el gozo de los judíos que 100 años después, por ahí el año 800 antes de Cristo, la nación, sus descendientes, 100 años después, sus descendientes se iban a apartar nuevamente de Dios. Y lamentablemente tendrían que cosechar las consecuencias de su pecado. Entonces se levantaría en el horizonte otra nación, tan terrible o más poderosa que los asirios, y sería la nación de Babilonia. Y los de Babilonia entonces vendrían y llevarían cautivos a los hijos de Israel hacia esa nación. Y allá estarían cautivos durante muchos años y la ciudad sería destruida. En medio de la fiesta, el pueblo se entristeció por esto que estaba escuchando. Se atemorizó por sus nietos, por sus bisnietos y por sus descendencias. Y no encontraban ahora gozo. Pero Dios le dice al pueblo, por medio del profeta: no se aflijan, consolaos, consolaos. Yo me acordaré de ustedes y los libraré. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué le dice al pueblo que va a ser deportado por los babilonios? Esa palabra no nos gusta a ninguno de nosotros, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, de manera especial nosotros los latinos. Ustedes saben lo que significa una deportación, pero mucho más lo dijimos en la lección anterior, una deportación a Siria, o igual de terrible, una deportación babilónica. No es como las deportaciones de aquí, de este país o de cualquier país. Era algo sumamente doloroso. Y el pueblo no conseguía esperanza al saber que casi 100 años después de ese momento, su familia y su tierra se perdería en manos de los babilonios.
Hermanos, se parece mucho a la situación que vivimos actualmente. Se ha dicho que la vacuna ayudará a contrarrestar los contagios, las muertes y la propagación del coronavirus. Pero mientras los gobiernos del mundo y muchos celebraban la aparición de las vacunas y la llegada de las vacunas, ¿qué ha sucedido? En medio de la celebración, en medio de nuestra fiesta, 3 variantes diferentes, una en Reino Unido, otra en Sudáfrica y otra más en Brasil, hoy en día amenazan con destruir casi totalmente el avance de la ciencia humana con estas tres tipos de variantes que son más letales, más contagiosas y donde ya se comienza a pronosticar que algunas de las vacunas no tienen forma para contrarrestar estas variantes. En Brasil, leía la semana pasada, ya se comienza a dar los primeros casos donde una misma persona es contagiada por 2 variantes diferentes del coronavirus en su cuerpo. ¿Qué vacuna le vas a poner acerca de eso? Es una situación donde muchas veces decimos, ok, las cosas están bien, pero ahora vamos a mejorar, vamos a echar para adelante. Se pronostica aquí en Estados Unidos, aún con la llegada de las vacunas, pero debido a las variantes, que de aquí al 1 de mayo, estamos hoy en el 1 de febrero, y de aquí al 1 de mayo van a morir por lo menos 200,000 personas más. Estaríamos sobrepasando el 500,000 de muertos en los Estados Unidos. O sea, lo peor todavía no ha sucedido. En China, en Europa y en otras naciones de distintos países del mundo ya están volviendo a cerrar. Cuando, la vacuna, podemos entender entonces un poquito el contexto de victoria que vivía la nación de Jerusalén porque Asiria fue derrotada. Pero ahora llegaba esta noticia de que los babilonios los iban a deportar más adelante. Y Dios les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. No tienen por qué temer. A pesar de que haya este tipo de variantes, a pesar de que los trabajos vuelvan a cancelarnos las horas de trabajo, a pesar de las dificultades económicas que puedan venir, a pesar de las muertes que podamos tener en nuestras familias, consolaos, consolaos. ¿Por qué? Porque el Mesías viene. Porque el Mesías viene. ¿Y qué importa la muerte mientras tú creas en el Mesías? Para Jesús la muerte es un sueño. Así que nos preocupa la muerte de nuestros familiares, por supuesto. Nos preocupa nuestra muerte, pero con Jesús es un sueño. Un sueño del cual los va a despertar y nos va a despertar. Bendito sea su nombre. Pero necesitamos creer en el Mesías. Necesitamos entregarnos al Mesías. Necesitamos que nuestro corazón pueda estar en preparación para encontrarnos con nuestro Mesías, Jesucristo. Así que la llegada de ese Mesías tenía que ser compartida con toda la nación. De manera específica, Isaías entonces comenta lo que el Mesías va a hacer y que la nación debería ir hablando de la llegada del Mesías, que Juan el Bautista, aludido en los primeros versículos del capítulo 40 de Isaías, iba a cumplir una misión profética muy importante de introducir el ministerio del Mesías en Israel y que nosotros también deberíamos predicar el evangelio ahora de la segunda venida del Mesías al mundo. Isaías va a decir lo que el Mesías haría en favor del pueblo creyente. Leemos en Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. Amén. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Qué bonito.
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué espectacular, qué lenguaje poético, profético, más espectacular del cual hace uso el profeta Isaías para describir la venida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Lo que hizo 2000 años en la Galilea de los gentiles y lo que está dispuesto a hacer hoy en día por ti y por mí. Nuestro Dios regresará a la tierra, dice Isaías. El Señor vendrá, amigo, amiga, hermano, hermana. El Señor vendrá y un día acabará con la muerte para siempre, con el dolor, con la miseria, con la maldad en este mundo, con la enfermedad. El Señor vendrá y vendrá a recompensar a su pueblo. Si viene a recompensar, significa que hay un juicio previo a esa venida en gloria a esta tierra. Que en cualquier momento tu nombre y mi nombre será pasado por los libros del cielo delante de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Al morir, si no viene Cristo, nuestro nombre y nuestra vida será entonces investigada y se pondrá entonces la sentencia de vida o muerte eterna. Y como cuando Jesús venga, habrá algunos vivos en la tierra para ese momento, pues ya viene a recompensar. Esto nos indica que el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo solemne, es un tiempo de preparación. No podemos esperar que el cielo se abra y Jesucristo venga para nosotros a arrepentirnos. No, porque cuando Él venga ya viene con la recompensa, dice Isaías. O sea que hay un escudriñamiento del corazón y del carácter que tenemos que formar, no nosotros solos, porque todo lo que nosotros hacemos es trapo de inmundicia. Solamente con el poder y la ayuda de ese Mesías podemos vencer nuestros pecados, nuestras tendencias al mal y vivir una vida de santificación con nuestro Mesías para recibir su recompensa. El Mesías hará la función de un pastor. El Mesías es nuestro pastor y está hablando de un pastor literal que cuida de las ovejas en el campo. El Mesías se presenta como el pastor y nosotros las ovejas. Y vaya, mis hermanos, que no hay animal sobre la tierra más indefenso y más incapaz de alimentarse y subsistir por sí mismo que las ovejas. Aún las hormigas, aunque diminutas, chiquiticas, ellas hacen provisión para cuando llega el invierno, almacenan comida, pero la oveja no. Aún los perros que sean echados de una casa, los gatos, tú los tiras al monte, el perro se resuelve, el gato se resuelve, los cuervos, los pájaros, el lorito, la iguana, pero la oveja no. La oveja necesita permanentemente del cuidado de un pastor. Es un animalito que no se puede valer por sí mismo. Qué maravilloso que el Señor nos haya representado de esa forma como su pueblo. No por el hecho de llamarnos animales, no, por supuesto que no. Somos su especial tesoro. Pero las características de la oveja son una realidad en nuestra vida espiritual. Tú no puedes vivir sin tu pastor Jesús. Yo no puedo alimentarme solo. Necesito que Jesús me alimente como el buen pastor. Y así, cuando a veces nos dan las locuras y nos vamos lejos de la casa de nuestro Dios, Él es el buen pastor, que va, nos busca, nos trae, el Señor que nos da alimento, el Señor que nos sustenta, el Señor que nos consuela. No puedes vivir sin Jesús. No vivas sin Jesús porque vas a morir. Permítele al Mesías, pastor, que guíe tu vida, así como yo tengo que permitirle que Él guíe mi vida. Hay una esperanza muy bonita, una promesa maravillosa que el Mesías hace no únicamente con las ovejas,
sino con los corderos del rebaño. Como dice Isaías 40, versículo 11, que como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará a los corderos. A ver, te hago una pregunta. ¿Cómo carga un pastor normalmente una oveja? Más cuando la oveja está herida y cuando necesita cuidado del pastor, ¿cómo la carga? Una oveja en sus hombros, porque la oveja es pesada. Entonces se la tiene que poner en los hombros, 2 patas por aquí, 2 patas por acá, y la lleva en sus hombros. Pero ¿cómo carga a los corderos? Que son los más pequeños del rebaño. Estoy hablando de tus hijos de 13, 14, 15 años de edad. De tu hija de 25, 27, que está fría espiritualmente, que se desanimó y se fue de la iglesia. De esos corderos, de esos chiquiticos del rebaño, de esos jovencitos que están en la iglesia apáticos, fríos por completo. El Señor, nuestro Dios, nuestro Mesías, promete, padre, madre que me estás escuchando, tío, tía, que sufres por tus hijos, por tus sobrinos, por tus primos, jovencitos de nuestra iglesia, de nuestro rebaño, que están completamente como insensibles ante el buen pastor y ante la venida del Mesías. ¿Sabes qué promete Dios? El buen pastor, tomarlos en sus brazos. Mira que no es un trabajo que le delega al pastor de la iglesia. Mira que no es un trabajo que le delega a los padres o a los líderes de la iglesia. Él mismo los tomará en sus brazos, no los pondrá en sus hombros, sino los cargará en su pecho, los llevará a su seno, a su corazón, para amarlos, para guiarlos, para traerlos. ¿No te parece maravilloso? Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por aquellos jóvenes que se han desanimado en el camino o que están completamente ajenos a las cosas espirituales, porque el buen pastor cumplirá su promesa de traerlos en sus brazos, de apacentarlos y de llevarlos. Y el Señor nos amonesta finalmente en este capítulo 40 de Isaías. Nos dice en los versículos 18 al 20, ¿a qué pues haréis semejante? ¿Me haréis semejante a qué? ¿O a qué imagen me compararéis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y la funde con cadenas de plata. El pobre, porque no tiene mucho dinero, escoge para sí un ídolo de madera que no se apolille. O se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla y no se mueva. Hermanos, hermanas, el Señor dice, consolaos, pueblo mío. El Señor dice, muerte, yo seré tu muerte. Enfermedad, yo te acabaré para siempre. Hijo, hija, te cargaré en mis hombros. Pequeños de la casa te llevaré en mis brazos, te pondré en mi seno, en mi pecho. Pero no me hagan imágenes. No me comparen con nada, con nadie. No me hagan de yeso, no me hagan, no me representen, porque no hay nada que me pueda representar. No que esta estampilla que yo tengo aquí, porque yo le pido a esto, le pido a esta para que vaya directo al Mesías, vaya directo a Jesús, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Consolaos, pueblo mío, consolaos en el Señor. Que Dios te bendiga.